Movido por el amor a Dios y la compasión por las almas, el pastor Saúl Salamanca llegó a la Ciudad de México desde hace 5 años, junto con su familia. El favor y la gracia de Dios sobre su vida lo han llevado a ser una influencia en toda la nación. Originario de Colombia, al mudarse a la Ciudad de México, inició la iglesia desde cero y pastorea junto con su esposa una iglesia de casi 1000 miembros. Su vida familiar y ministerial han dado un fruto sobrenatural, reflejo de una vida íntegra y apasionada por cumplir el propósito de Dios al ganar miles de almas para Cristo. Con ustedes, el pastor Saúl Salamanca. Cuidar 4 áreas de su vida. Número 1, si está tomando, tiene un papelito ahí, dibuje un arbolito, un tronco y póngale 4 raíces. En la primera ramita de abajo, colóquele espíritu. En la segunda ramita, colóquele carácter. En la tercera ramita, colóquele doctrina. Y en el último, colóquele estrategia. Estrategia. Yo no me voy a demorar, espero no hacerlo. La mentira más grande de un predicador es decir, no me voy a demorar. Por eso no quiero caer en mentiras. Pero quiero hablar de esas 4 cosas. ¿Cuál es la primera ramita? Espíritu. Espíritu. Cuando nos miramos en el espejo de la palabra, lo que encontramos en un texto muy hermoso que está en el capítulo 61 de Isaías es: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Dios para. Escuche esto: el Espíritu de Dios nunca viene sobre una vida si esa vida no entiende para qué necesita el Espíritu. ¿Estamos de acuerdo con eso? Hablamos de unción, hablamos de la capacidad de hacer milagros, pero Dios no le va a dar de su espíritu a alguien que sea perezoso, a alguien que sea conformista, a alguien que sea egoísta, etcétera, etcétera, etcétera. El Espíritu del Señor viene sobre una vida que está dispuesta a caminar en obediencia por la senda del propósito. Yo he escuchado a través de mi pastor que en 7 ocasiones Jesús derramó de su sangre, y en cada una de esas 7 ocasiones el Señor trajo redención en un área específica para nosotros los creyentes. La primera ocasión donde Jesús derrama de su sangre es en el huerto del Getsemaní, cuando Él dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Dice la Biblia que su sudor era como grandes gotas de sangre. Fíjense, no dice como grandes gotas de agua, dice como grandes gotas de sangre. Así que era sangre. Y entendamos esto: cuando el Señor derrama en el Getsemaní de esa preciosa sangre, estaba enseñándonos algo. En un huerto Adán pecó, en un huerto Jesús obedeció. En un huerto Adán fue rebelde, en un huerto Jesús fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así que entendamos algo: Jesús en ese huerto vino a reparar, a anular la maldad que el primer hombre, el primer Adán, desató sobre las generaciones postreras. Por eso Jesús es conocido como el segundo Adán. Entonces, en cada derramamiento de sangre, por ejemplo, en este derramamiento de sangre, lo que Jesús dijo fue: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Fue una sangre que liberó sobre la humanidad para vivir en obediencia a Dios y en obediencia a la palabra de Dios. Adán se rebeló contra Dios, Cristo se hizo obediente. ¿Me hago entender? Así que lo que tiene que hacer un creyente es tener muy claro cada uno de esos derramamientos, aplicarlo a diferentes áreas de su vida,
si hay brotes de rebeldía, lo que tenemos que hacer es que el ADN que dejó Adán en el Getsemaní, ese ADN es transformado por la sangre de Jesús. Por eso Pablo dice: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que antes yo vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. Despojaos del hombre viejo, dice Pablo. En cuanto a la pasada manera de vivir, en Efesios 4 dice: despojaos del viejo hombre que está intoxicado, viciado, y revestidos del nuevo hombre. Esa sangre que brotó en el huerto del Getsemaní nos hace nuevos. De manera que si alguno está en Cristo, ¿qué es? ¿Qué es? Las cosas viejas, ¿qué? Y todas son hechas, diga conmigo, un nuevo ADN. Un segundo ejemplo, no puedo nombrarlas todas, pero fue el momento en donde a Jesús lo azotan. Dice la Biblia, 40 azotes menos uno, 39 veces azotaron al Señor Jesucristo. ¿Qué se lleva Jesús con esa sangre preciosa? Nuestra enfermedad. Muy bien, dice Isaías: mas él herido, ¿cierto? Fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga somos ¿qué? Sanos. Ahora escuche esto. Ahí es la ley del intercambio. Diga conmigo: intercambio. Cuando nosotros recibimos el milagro de la sanidad, y cuando dice el castigo de nuestra paz fue sobre él, fue sobre la cruz, es que nosotros le entregamos a Cristo todo lo malo que somos, y Cristo libera en nosotros todo lo bueno que él es. Le entregamos nuestra enfermedad y él nos da ¿qué? Su sanidad. Le entregamos nuestra ruina y él nos da su riqueza. Por eso ahí yo digo, si somos hijos de Dios, si somos real sacerdocio, no podemos caminar bajo esclavitud financiera. Perdónenme, pero ser pobre no es ser humilde. Yo conozco muchos pobres orgullosos y arrogantes, y conozco muchos ricos que son humildes. Amén. Así que la ley del intercambio es entender que la sangre que brotó del cuerpo llagado de Cristo se lleva todo lo malo que yo soy. ¿Estamos de acuerdo? Diga conmigo amén. Diga conmigo aleluya. Ahora entienda algo. ¿Cómo hago que esa sangre opere en mí? La sangre del cuerpo llagado. Venimos con las confesiones de la sangre. Es que esto es un tema muy extenso. Le estoy dando solo unas pinceladas. Dice Efesios que hemos sido redimidos de la sangre de Jesús, del poder del enemigo, ¿cierto? Redención. Por la sangre de Jesús mis pecados son perdonados. Perdón de pecados. Limpieza. Por la sangre de Jesús todos mis pecados han sido borrados. Dios nos limpia ahora y continuamente. Limpieza. Justificación. Por la sangre de Cristo soy justificado, separado para Dios. Dios me ve como si nunca me hubiese pecado. Y santificado. Por la sangre de Jesús yo soy santificado. Esas son las preciosas revelaciones de la sangre. Cuando usted se sumerge en el poder de la sangre, usted empieza en el mundo espiritual a aplicarla en cada área de su vida. No puedo ser rebelde, no debo ser desobediente, no voy a aceptar la enfermedad como una naturaleza en mi vida, no voy a aceptar tampoco el estrés, ni voy a aceptar ningún problema de depresión en mi vida, porque el castigo de nuestra paz fue sobre él. La paz castigada es la paz que no es paz sino amargura. A eso me refiero. La paz, el castigo de nuestra paz se refiere a aquella persona que no puede ser feliz, que no experimenta el gozo del Espíritu Santo. Otro ejemplo es el momento en donde Jesús derrama de su sangre cuando le clavan la corona de espinas. Usted sabe que la maldición sobre Adán fue sobre la tierra. Maldita será la tierra por tu causa, espinos y cardos crecerán de ella, ¿cierto? ¿Qué fue lo que le clavaron a Jesús? ¿Una corona de qué? De espinos. Vino maldición sobre la tierra, espinos, y Cristo se lleva a esos espinos en su cuerpo inmolado. Y esa maldición representa que la tierra sería difícil de obtener.
Esa maldición representa que la tierra sería difícil de conquistar. Maldita será la tierra por tu causa. Es que en el área financiera la gente va a ganar poco y va a trabajar mucho. Es un espíritu de esclavitud. Mas Cristo, cuando colocan esa corona de espinas, dice: por causa de Adán maldita fue la tierra, mas por causa mía, a partir de ahora, bendita será la tierra por mi causa. El segundo Adán, Jesucristo. Le tengo una buena noticia: Cristo vive y está en este lugar para que usted sea libre de todo yugo y de toda enfermedad. Y así sucesivamente. La sangre que brotó de su rostro, cuando dice Isaías que le mecieron la barba, le arrancaron la barba y echaron escupitajos sobre su rostro, es la sangre que se lleva todo problema de rechazo, de baja autoestima, de complejos de inferioridad. Porque el rostro de Jesús estaba deforme. El rostro del hombre es su carta de presentación. Cuando una persona tiene complejos físicos, cualquiera que sea, el enemigo intenta decirle: tú no sirves, tú no puedes. Pero Dios a esas personas les quiere decir que las ama y que tiene un plan perfecto. Y que en este sufrimiento que están pasando por esta vida no es nada comparado a una eternidad que van a vivir disfrutando, sentándose con Cristo, juntamente con Él en los lugares celestiales. La muerte no existe, existe la vida, y la vida es Jesucristo. Me siento como el gran evangelista Billy Graham. Hoy, aquí hay 7,000, 10,000 personas, lo visualizo. Escuchen esto: nuestra responsabilidad es tener el Espíritu de Dios, ser uno con Dios. Mi hija menor habla muy parecido a la mamá, y todos dicen: habla igualito a la mamá. ¿Saben por qué? Porque cuando tenemos el Espíritu, tenemos dos cosas: la imagen y la semejanza. La imagen es que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. La imagen, ¿cierto? Dios también ve, Dios también oye, Dios también siente. La imagen. Pero la semejanza no solamente es que nos parezcamos a, sino que seamos como. Es decir, no solamente es parecer, sino ser como Dios, como Jesucristo. Muchos tenemos la imagen, podemos decir hermano, hermana, varón, varona, pero nos falta la semejanza. Y en lo oculto, en el lugar donde usted está solo, frente a un computador, en la soledad de la calle, en una imagen, ahí es donde usted refleja qué clase de semejanza tiene. Escuche, nosotros no solamente llenamos y saturamos la mente de versículos bíblicos, la saturamos del Espíritu Santo. Y la mejor manera es volviéndonos a Dios de todo corazón. Usted tiene que aprender a disfrutar. Ahora sí le digo lo mismo de la presencia de Dios. Desee estar en la presencia de Dios. Deleítese en la presencia de Dios. Disciplínese para entrar en la presencia de Dios. Escuchen esto: lo que más ataca al diablo en la vida de los creyentes es ese tiempo de oración. Muchos se llaman pastores pero no oran. Y entonces se meten, como no tienen un espíritu que les revele la palabra, se meten a YouTube y se la pasan fusilando mensajes prestados. Es como si yo le dijera a mis hijos: hoy no hay alimento aquí en la casa, pero voy a ir donde el vecino a que me preste algo y se lo dé a usted. Y lo descarados que somos es que lo presentamos como si fuera nuestro. Eso no es el Espíritu de Dios. Dios tiene hijos, Él no tiene nietos. Y si le habla a uno, también le habla al otro. Y si me habla a mí, también le habla a usted. Porque todos los que estamos debajo de esta carpa somos hijos de Dios. El Señor dice: si un padre malo sabe dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto no más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a los que se lo pidan. Pero oren, oren, oren. Aquí en México, en Ciudad de México, yo me tengo que regresar ahorita tan pronto me baje, porque tengo un pastor invitado allá en la iglesia. Pero ese hombre es admirable, hermano. Él tiene una iglesia como de 15,000 personas en Colombia, en Bucaramanga, en una ciudad que se llama Bucaramanga. ¿Hay algún colombiano aquí? No.
El caso es que, bueno, pero hay mexicanos y los mexicanos son lo mejor de este planeta Tierra, ¿no? Un aplauso al Señor por México, que viva México. Salí con él un día y yo le decía, no sé, pastores, si ustedes sueñen con que Dios los use grandemente, pero uno no debe soñar con iglesias grandes. Uno debe soñar con un corazón grande para que Dios lo llene y conquiste una ciudad grande. No una iglesia, es una ciudad. Nuestra visión es una ciudad de ciudades, una visión de ciudades. Yo un día viajé con él, vivía todavía en Colombia, y me fui en el avión y le preguntaba, ¿cómo hace usted para...? Porque nos interesa saber cómo, ¿no? ¿Cómo lo hace, ¿no? ¿Qué hace y cómo lo hace? Y entonces él me decía, pues es que no sé cómo explicarle, hermano. La verdad, yo me deleito, yo me disciplino y yo deseo estar en la presencia de Dios. Y de ahí viene la estrategia, de ahí viene la fuerza de conquista, de ahí viene la gracia para predicar, de ahí se desprende la revelación de la palabra, de la presencia de Dios. Yo entendí que si honro a mi Padre que me ve en lo secreto, mi Padre que me ve en lo secreto me recompensará en... Es palabra de Dios. Tin, 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 campanitas de aquí al lado. Solo el pastor me entendió el chiste. Bueno, pastor, gracias, pero lo invito a una barbacoa allí. ¿Sí están captando esta idea? Llegamos y aterrizamos. Dio la casualidad de que nos hospedaron en el mismo hotel y en habitaciones seguidas. Yo llegué exhausto, hermano. Me había levantado a las 3 de la mañana ese día. El vuelo salía a las 6 y tuvimos que hacer una escala como de 4 horas. Usted que viaja sabe lo desgastante que es estar sentado en una silla de aeropuerto por 4 horas. Así usted lea y adore, hay momentos donde usted ya no, el cerebro no le da para nada más. El caso es que llegamos, era un evento en Campeche, y llegamos a la habitación. Yo, hermano, quería mi almohada, bueno, la almohada del hotel, pero era mía en ese momento. Y yo dije, me voy a duchar y me voy a poner mi pantaloneta, mi playera y a dormir plácidamente. Gracias, Señor, por esta almohada. Me acuesto y empiezo a escuchar en la habitación del lado. Yo dije, ¿qué le pasará a mi amigo el pastor? ¿Será que le cayó algo mal en el estómago y está haciendo fuerza por la patria? ¿Qué le pasará a ese pastor? Y puse, ahora, yo no soy chismoso, porque los pastores no somos chismosos, somos curiosos. Entonces yo me desperté para saber qué tenía el hombre y puse la oreja en la pared. Y lo que alcanzo a recordar, porque eso fue hace muchos años, era: Padre, bendice esta ciudad, Señor. Usa mi vida para predicar, Señor. Que no sea palabra de hombre, Señor, sino que sea palabra de vida. Yo dije, pero ¿cómo le quedan fuerzas después de haber volado todo un día para orar? Yo me acosté y dije, no, yo me voy a descansar. Señor conoce mi corazón. Que así es uno, ¿no? La frase para salir del paso: Dios conoce mi corazón, ¿no? Esa es la frase de la mayoría de los perezosos. Dios conoce, no ayuno, pero Dios conoce mi corazón. No diezmo, pero Dios conoce mi corazón. No voy a la iglesia, pero yo amo a Dios. No me congrego, pero yo amo a Dios. No sirvo para nada, pero el Dios conoce mi corazón, ¿no? Así somos nosotros. Pero en Colombia, no en México. Y entonces me acosté y dije, Dios conoce mi corazón. Y me viene una frase a mi mente muy fuerte que golpeó mi corazón: por eso Él está donde está y tiene lo que tiene. Yo me desperté y me senté. Señor, ¿esta es voz tuya o voz del diablo que no quiere que yo duerma? Y empezó ese clamor a subir más fuerte, hermano. ¿Saben lo que yo hice? Yo me bajé de la cama, me arrodillé y dije, Señor, yo sé que Él te ama. Yo he buscado querer lo que Él tiene, pero yo siempre he tenido lo que Él tiene, sino que a veces me da pereza.
perdóname, Señor, yo quiero volverme a ti de todo corazón. Y empecé a orar. Fue un evento glorioso, hermano, pero a partir de ese viaje mi vida espiritual empezó a cambiar. Saben, a mí me preocupa algo, líderes y pastores. Tenemos iglesias sobreproducidas y no está mal. Yo le llamo iglesias con esteroides, ¿no? Aquellas iglesias que tienen un auditorio hermoso, estacionamientos, no está mal, está hermoso. Yo lo anhelo algún día tener. De hecho, vengo de una iglesia muy grande donde tiene todo eso. El sonido fue catalogado como uno de los mejores sonidos de Latinoamérica. Yo pertenezco a esa congregación, MCI Colombia. Pero el pastor, nuestro pastor, varias veces cuando yo servía, todo estaba apagado. Yo trabajaba en la iglesia y servía en lo que es sonido y todo lo que los jóvenes hacen ahorita. Yo lo hacía también. Un día pasé por un cable que tenía en una caja y me tropecé contra algo y volteé a mirar. Era el pastor de mi iglesia que estaba en un rincón orando y clamando a Dios para que la reunión tuviera poder. Y a pesar de que me tropecé con él, él no se inmutó, no se movió, siguió clamando y hacía así con su mano. No le importó quién estaba. Ahorita, hermano, el internet es bueno, pero puede formar santos perezosos que no escudriñan la palabra. Escudriñar las escrituras. ¿De dónde saco yo mis mensajes? De un tiempo con Dios. Me preguntaba a alguien: ¿usted cómo hace para estudiar la palabra? Yo procuro, no le voy a frustrar, mejor no le voy a decir, pero le voy a decir algo. Por lo menos procuro orar 1 hora diaria. Orar por lo menos 1 hora. Y por lo menos para una persona mediocre en la fe, perdóneme la expresión, si no lee mínimo 5 capítulos, ¿de qué Dios va a hablar? ¿De qué palabra va a compartir? Disciplinas, pero solo la da el Espíritu. Ahora escuche esto. Usted podrá, ¿cuántos anhelan ganar los perdidos de esta ciudad o de esta región para Cristo? ¿Cómo lo está haciendo? Les voy a decir algo. Es importante entender que nadie podrá, por más de que se afane, añadir a su estatura un codo. Así predique. Usted podrá salir a predicar, pero si no tiene el Espíritu de Dios para predicar, no va a pasar nada. Si Jehová no edifica la ciudad, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué le dijo Jesús en Lucas a los discípulos? No hagan nada, quédense aquí hasta que sean revestidos de poder de lo alto. Ellos no hicieron nada hasta que el Espíritu Santo vino, y vino solo a través de una cosa: la oración. Punto. La oración. El día que usted ame el lugar secreto más que amar el púlpito, ese día su ministerio va a cambiar. Ay, 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 o lo que sea. Dice aquí que en las leyes para la guerra había una condición. Deuteronomio 20 dice: los oficiales o los líderes le dirán al pueblo: quien es hombre medroso y pusilánime, vaya y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Yo he visto con preocupación cómo hay pastores que no inspiran poder, sino que quieren inspirar lástima. Tuve que corregir a un discípulo que se paraba en el púlpito, inspiraba lástima y decía: aquí donde ustedes me ven ni he comido, aquí donde ustedes me ven me vine a pie porque no tenía ni para el transporte, aquí donde ustedes me ven no he podido ni siquiera respirar porque estoy enfermo de los pulmones. Los discípulos se paraban y le decían: vamos a orar por usted para que acepte a Cristo en el corazón y sea libre de todas esas maldiciones. Saben, nosotros tenemos que reflejar la luz de Cristo. Cristo es espíritu y la palabra también. Y si no nos llenamos de Él, vamos a ser como los fariseos, pero en el 2019. Dicen, pero no hacen.
Yo a ustedes los veo aquí con una aureola de santidad, hermano. Aquí veo a ternura, a candor, veo a fidelidad, veo a la hermana santificación. Pero realmente, ¿cómo somos en el lugar secreto? Esa es la pregunta. Jesús nos anhela celosamente. Si usted no se vuelve a la oración, nada va a pasar. Jesús se queda mirando a los discípulos cuando agonizaban en el Getsemaní. Cuando regresa, ¿qué los halló? Durmiendo. Y dice: no han podido orar ni siquiera una hora. Así es que viene el Espíritu. Quiero hacer una diferencia entre lo que hace el Espíritu en una persona. Diga conmigo eficacia. Diga conmigo eficiencia. ¿Usted conoce la diferencia entre las dos? Una persona eficiente es la que hace lo que debe hacer. Viene a la iglesia, recibe la palabra, es eficiente. Pero resulta que esa persona tiene todavía brotes de mundo en su vida. Así que esa palabra no ha sido eficaz. La eficiencia lo hace a usted constante, pero la eficacia lo hace a usted poderoso y productivo. Y eso solo lo da el Espíritu. Una persona o un empleado eficiente es el que llega puntual, pero un empleado eficaz es el que cumple con su responsabilidad y hace brillar su cargo y genera ideas para la empresa y es productivo. Jesús nunca se preocupó por los números. Jesús se preocupó por tener el Espíritu. Usted lo ven, predicaba y se iba aparte a orar, a un lugar apartado, se recargaba espiritualmente. Porque hay personas o pastores que se enferman, que se frustran, o líderes que se amargan, porque terminan haciendo el ministerio sin el Espíritu y en sus propias fuerzas. Y he visto pastores, se lo digo esto con seriedad, pastores morir de infartos, sumergidos en depresión, renunciando al ministerio, porque esto no es ni del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. La segunda ramita, carácter. ¿Saben que yo tenía un concepto? Pues si tengo el Espíritu, tengo el carácter. Hasta que leí la vida de Sansón. Sansón tenía el don, pero no tenía el carácter. Tenía el Espíritu, pero no tenía el carácter. El Espíritu Dios me lo da para servirle, pero el carácter es algo que yo tengo que formar en mi conocimiento y en mi contacto con Dios. Es decir, yo tengo que crecer como Romanos 12, no conformarme a este siglo, sino transformándose por medio de la renovación del entendimiento. Así que nuestro deber es crecer en madurez, en santidad. Diga conmigo carácter. Usted sabe que uno de los derramamientos, el último, es el momento en donde a Jesús le atraviesan el costado derecho con una lanza. Dice que agua y sangre brotó. Ese es el derramamiento por el que usted debe clamar y decirle al Señor: Padre, necesito que ese carácter que necesito para mi vida, tú me lo des a través de la sangre que derramaste cuando clavaron tu costado derecho. Eso es lo que necesitamos, una iglesia con carácter. Romanos en el capítulo 2 verso 21 dice: tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por falta. ¿Por qué? Por causa de vosotros. El liderazgo tiene un sello, un aroma también. Ese sello nos identifica. Yo tengo una pregunta. Cuando usted escucha el nombre Billy Graham, ¿qué le viene a la mente? Crecimiento, evangelismo. Cuando escucha el nombre Benny Hinn, unción, sanidad. Y cuando usted pronuncia su nombre, ¿cuál es su sello? ¿Cuál es su sello? Eso es lo que nosotros debemos entender.
Usted no puede pretender pastorear sin integridad. Yo le hago esta pregunta: ¿cuántos no quisieran tener un pastor como ustedes? ¿Sí me hago entender? Usted es un ser humano, ¿cierto? Tal vez usted es un líder. ¿Cuántos no quisieran tener un líder tal y como ustedes? Levanten la mano. Ok. Uno, dos. Yo creo que más, sino que les da pena. Algunos dicen, como decía el apóstol: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Lo que quiero hacer no hago y lo que quiero no puedo. En esa es la lucha de algunos que están aquí. Fíjate, luchan con su carácter. Entonces la pregunta que yo hago es: si usted no se quisiera tener como pastor ni como líder, ¿cómo pretende que otros sí quieran tenerlo a usted como pastor? La esposa le dice al esposo: mi amor, ¿cuándo vas a cambiar? El hombre todo el tiempo le decía: un día voy a cambiar, y era pastor. Hasta que un día le dice a la esposa: mi amor, hoy voy a confesar mi pecado. Yo sé que todos estos años he sido un iracundo, un amargado, y lo voy a confesar a la iglesia hoy. La esposa le dice: no te preocupes, la iglesia lo sabe hace años. El único que no sabía eso eras tú. Diga ay. ¿Por qué no crezco? Es que en esta ciudad, una de las cosas que me decían a mí era: es que aquí en México la gente es esto y esto y esto. No importa, porque yo no me voy a convertir a ellos, ellos se van a convertir a mí. Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Usted no puede adoptar el modelo, el comportamiento de una ciudad, porque usted es llamado a ser sal y ser luz en esa ciudad. La cultura del reino tiene que ser implementada en el lugar donde Dios lo colocó, porque el Señor dice: los he puesto para que lleven fruto, mucho fruto, y el fruto permanezca. No le eche la culpa a la gente, no le eche la culpa al lugar, no le eche la culpa al transporte, no le eche la culpa que esta es una ciudad de dormitorio y que la gente se va de la ciudad y que por eso no crece y que por eso no avanza. No, Señor. Donde Dios nos coloca, ahí Dios nos dará la capacidad de dar fruto. Es que estoy muy viejo, pastor. Entonces, ¿qué hago con Abraham, que fue llamado padre de multitudes? Es que soy muy joven, pastor, para dirigir. Entonces, ¿qué hacemos con Josías? El que está joven porque está joven, el que está viejo porque está viejo, pero siempre hay una excusa. Es que no sé hablar bien. Ay, entonces Moisés, porque sí pudo. Siempre hay una excusa. ¿Qué tienes en tu mano, Moisés? Una vara. Pues con esa vara liberarás a Israel. Pero el ser humano es demandante. Esto de discipular, hermano, le voy a decir algo, pastor. ¿Cuántos sueñan teniendo multitudes de discípulos? Sinceramente, ¿cuántos sueñan? Uy, tan poquitos. Solo los pastores, y los que están atrás no. Se tiene que ganar a su familia, se tiene que ganar a todo el mundo. Yo me pongo a sumar las horas. ¿Cuántos años duró Cristo desde que comenzó su ministerio hasta que partió glorificado? ¿Cuánto? 3 años, 6 meses. Ok, vamos a quitar los 6 meses. Después le digo por qué. Digamos que duró 3 años. ¿Cuánto duró Jesús discipulando a Pedro? ¿Cuánto tiempo? Los 3 años, ¿cierto? ¿Cuántas horas diarias? Diario, 24/7, vivían juntos, ¿cierto? ¿Sabe cuánto suman 3 años trabajando 24 horas? Más de 29,000 horas, creo que es 29,000 horas. Bueno, no sé, las matemáticas no me han dado. Como 29,000 horas invirtió Jesús en Pedro. Y nosotros pensamos que hablándole a la persona 1 hora, un día domingo, multiplique 1 hora, ¿cierto? Por 4 domingos, son 4 horas, ¿cierto? Por un mes, ¿cuánto da? 16. Por un año,
Bueno, digamos que casi 100 horas. Compare las 29,000 horas con 80, 100 horas y queremos ganar el mundo entero. El discipulado es exigente, es demandante, es ingrato. No somos populares. Aquí no nacimos para ser. ¿Sabe? Yo a veces admiro a ciertos hombres. No les tengo envidia, pero sí los admiro. Todo el mundo les hace fila para tomarse selfies. Pero esto de discipular no es popular. Llame aquí un concierto de adoración y todo el mundo viene porque nos gusta la pachanga espiritual. Pero el llamado de Dios en Mateo capítulo 26 es, en Juan capítulo 21, perdón. Pedro, ¿me amas? Si te amo, apacienta, pastorea, predica, ¿cierto? Así que ¿cómo demostramos a Dios amor? Ahora sí, Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos. Para eso se necesita un carácter, una identidad. Pablo lo logró. Él llegó a decir: ya no vivo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvar. Pablo tenía una marca, un sello, una identidad. Les voy a decir este Salmo 78. Dice: y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, y los pastoreó con la pericia de sus manos. ¿Cómo los pastoreó? Con integridad. Y la integridad es sinónimo de carácter. Y los pastoreó con pericia. Pericia tiene que ver con destreza. Tenemos que hacer bien el ministerio. Los guerreros utilizan bien sus armas. Los hijos de Dios tenemos que usar bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Cómo hago para tener un buen carácter? Le voy a decir esto: el primero que se debe amar es usted. Dios ya lo ama. ¿Se ama a usted? Se tiene que amar. Si usted no se ama a usted mismo, nadie más lo va a amar. Así que la persona con quien mejor se debe llevar es usted. Debe ser consciente que la persona que más le causa problemas a usted es usted mismo. Así que cambie. La persona que más debe conocer es usted mismo. La persona que primero debe cambiar es usted mismo. La primera persona que debe tomar la iniciativa es usted mismo. Ya hablamos de espíritu, ya hablamos de carácter. Ahora hablemos de doctrina. Hay pastores celosos con la doctrina, pero descuidan el carácter. Para usted conocer la doctrina correcta, tiene que leer la Biblia y ser pastoreado por la persona correcta. Tiene que ser discipulado, tiene que ser discipulable. Para usted poder dar fruto, tiene que ser un estudiante, no un lector, un estudiante permanente de la palabra. Dice primera de Pedro 2:2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y por último, necesita una estrategia. ¿Cuál es la estrategia de conquista? ¿Cuál es su estrategia, pastor? Nosotros humildemente queremos invitarlo a que desarrolle una estrategia de conquista. Nosotros queremos enseñársela, pero no queremos hacer nada por imposición. Queremos invitarlo a usted a que la estrategia. Yo llegué a México, vivo hace 7 años en México. La iglesia tiene 6 años. Al año de haber estado, fundamos la iglesia con 200 personas, pero comenzamos en una casa. Y yo salía al Soriana, al taxi, repartíamos volantes, clamábamos a Dios, ayunábamos con mi esposa, con mis hijos, y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos, pero todo comenzó en una casa. Posteriormente llevamos a esas personas, llamé a un pastor amigo que es el pastor de la iglesia Soplo de Vida, y le dije: tengo más o menos 10 hombres y mi esposa más o menos 10 mujeres, llevémoslas a encuentro. Una estrategia. Con estrategia debemos hacer ¿qué? La guerra. El problema de muchos pastores es que han cuidado su vida, aman al Espíritu Santo, aman la doctrina, pero no tienen una visión. La estrategia va ligada a una visión.
Y la visión que yo les presento es la unción o la visión de la manera que Jesús la hizo. Jesús conformó un equipo de 12 personas. ¿Si es así o no es así? Así que Jesús no trabajó solo. Usted necesita conformar un equipo base en su iglesia. Nosotros lo llamamos el equipo de 12. La estrategia correcta, la doctrina correcta, el espíritu correcto, el carácter correcto. El pastor Asael organizó este evento y a veces veo que hay pastores temerosos de adoptar una estrategia que les va a bendecir grandemente. Nosotros más o menos en este tiempo, con la estrategia celular, hemos alcanzado hasta el día de hoy más o menos unas 1000 personas en la iglesia. No es un número amable, porque cuando uno compara la cantidad de habitantes que tiene una ciudad frente al número de personas que está en la iglesia, no es nada. Pero les puedo decir que estoy seguro que si yo me enfoco en la estrategia, Dios nos dará la victoria. Si usted adopta la estrategia que el Señor está presentando en este evento, hablo con los pastores, con los líderes, el Señor le va a bendecir grandemente. No tenga temor. Usted ha visto la congregación del pastor Asael, es una iglesia pujante que va avanzando. Dios también tiene algo grande para usted. Cuando usted quiera visitar la iglesia en Ciudad de México, su casa, usted va a ver una iglesia que está en avivamiento, que está en bendición, que todo surge de un hogar sacerdotal, que todo surge de un equipo de líderes que trabajamos unánimes juntos, que sabemos para dónde vamos, que tenemos un planeamiento claro de cuántas células, hogares vamos a formar este año, cuánta gente vamos a enviar al próximo encuentro, cuántas mujeres vamos a enviar al próximo encuentro, cuántos estudiantes vamos a involucrar en su entrenamiento de capacitación para liderazgo. Es una estrategia. Toda guerra implica una estrategia. Cuando clavaron las manos de Jesús en la cruz del Calvario, Él se llevó la improductividad. Escuche esto: Dios es activo, creativo y productivo. Cuando tenemos una estrategia clara, esa estrategia nos va a dar la creatividad, la productividad, la actividad. Yo quiero que hoy usted le diga al Señor: Señor, yo no quiero ser una persona sin fruto, yo quiero dar fruto. Me gustaría invitarlo a que se coloque de pie, por favor. Vamos a orar. ¿Cuántos líderes con vocación ministerial hay en este lugar? Levanten su mano. Levanten su mano. Quisiera orar por esos líderes y pastores que vengan aquí adelante, por favor.